Bueno, hermanos, la lectura esta mañana la vamos a tener en el libro de Hebreos, el capítulo 10. Bueno, me trajiste, ¿no? Sí. No lo veía. Hebreos 10, desde el versículo 5 al 10. Lo vamos a leer en forma alternada. Le pido nos pongamos de pie, en reverencia a nuestro Dios. Hebreos 10, del 5 al 10. Nos dice así la palabra del Señor. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocausto y expiaciones. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. En la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Hasta aquí la lectura, tomen asiento. Continuamos entonces con este tema que venimos desarrollando estos domingos referentes al tema de la cruz del Señor Jesús, pero particularmente haciendo una aclaración, valga la redundancia, que hemos tratado la parte de lo que es la cruz desde el aspecto material, particularmente, y los distintos pensamientos que hay con respecto a esto, y vamos llegando entonces a el otro aspecto de la cruz que a nosotros nos interesa, aunque el otro también, por supuesto, era sumamente interesante y aclaratorio, aún para los creyentes que escuchan por medio de las grabaciones, conceptos muy sencillos, decíamos, en algunos aspectos para algunos, pero que son necesarios también para poder aún dar testimonio de la fe que hay en nosotros y por qué de pronto determinadas cosas no las tenemos incorporadas en nuestro quehacer o vida cotidiana como creyentes, y el lugar que ocupa la cruz y debe ocupar la cruz en cada una de nuestras vidas. El tema de hoy, continuando, sin hacer mucho repaso de lo que teníamos ya visto en las dos clases anteriores, tiene que ver con el aspecto del mensaje de la cruz y lo que ella ofrece en sí misma. Para todo verdadero hijo de Dios, la cruz tiene el siguiente mensaje. O sea, ahora, la posición nuestra, más allá de lo que todo el mundo puede ver en la cruz, y hemos hablado de eso, de cómo se la tiene, se la adora, se le presta veneración, etcétera, etcétera, todo verdadero, y estamos hablando de aquellos que genuinamente han nacido de nuevo y tienen la experiencia bendita de tener la presencia del Espíritu Santo en sus corazones y van creciendo en el conocimiento de la verdad y del Señor Jesucristo, todo verdadero hijo de Dios, conforme a lo que nos dice en San Juan 1, a los cuales les fue dado potestad de ser llamados hijos de Dios, tiene la cruz
un mensaje muy claro desde el cual nosotros tenemos que aprender a verla. Y es el mensaje que da la cruz. Después hay aplicaciones que vamos a ver de la cruz, pero tiene un mensaje primero, que para nosotros tiene que quedar bien claro, lo cual con toda seguridad va a ser un poco de aseveración a lo que veníamos diciendo antes, y por otro lado nos va a afirmar aún mucho más en los pensamientos que van a desarrollarse de aquí en más. El primer aspecto que tenemos que pensar del mensaje que a nosotros como creyentes la cruz tiene para darnos es que es de escarnio. Ese es el primer aspecto. La cruz es de escarnio. ¿Qué es escarnio? Significa una burla tenaz que se hace con el propósito de afrentar. Es una burla tenaz que se hace con el propósito de afrentar, de dar vergüenza, de deshonrar. Eso es lo primero que vemos y debemos ver en la cruz. Y vamos a leer unos versículos que así lo aseveran. Todo eso está apoyado en el primer ejemplo que tenemos, que es el Señor Jesucristo, y lo que esto nos arroja a nosotros, y lo que fue para el Señor Jesús la cruz misma. Desde el punto de vista material, algunos me dirán, sí, pero más profundamente, todo eso lo vamos a ver, Dios mediante, más adelante, pero vamos viendo paso a paso. Lo que primero para nosotros, entonces, la cruz, el mensaje que nos da, es que es un lugar de escarnio, ¿no? Y vamos a leer en Marcos 15, desde el 17 al 20, donde nos habla de lo que esto significa y cómo esta palabra escarnio no es escogida arbitrariamente, sino que aún es una palabra bíblica. Fíjense desde el 17 al 20, Marcos 15, del 17 al 20, y yo voy pidiendo para que me ayuden a leer. Le voy a pedir a nuestra hermana Karina Morris que lea los versículos 17 a 20, en voz fuerte y clara. Y le visten de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Y le herían en la cabeza con una caña y escupían en él y le adoraban hincadas las rodillas. ¿Y el 20? Y cuando le hubieron escarnecido, le desnudaron la púrpura y le vistieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Bueno, eso es lo primero que se ve en la cruz. Esta obra de escarnio, por supuesto impulsada por el mismo diablo, pero llevada a cabo por los soldados romanos, en la persona bendita del Señor Jesús, al llevarle al ser crucificado, que es parte de la cruz. Es parte de la cruz. Por eso decía, la palabra está allí, ¿no? Cuando le hubieran escarnecido, cuando se hubieran burlado de él de todas las maneras posibles. Y ustedes fíjense todo el sarcasmo, la ironía, la burla tenaz. Y tenacidad quiere decir alguien que no se cansa de burlarse, que no afloja, al contrario, que presiona más y más. Y en este caso, nada menos que contra el Señor Jesucristo. Ese es el primer mensaje. Y la palabra está ahí. Y luego que lo hubieran escarnecido. Era importante leer este texto, ¿no? Porque luego que le hicieron toda esa burla, toda esa afrenta, esa vergüenza, ese deshonor de vestirlo
con realeza, pero después vestirlo otra vez con sus cosas, hincarse delante de él, pero a la vez pegarle con una caña en la cabeza, nos habla de toda una serie de cosas que solamente desde el punto de vista espiritual, físico, moral, de todos los aspectos lo sufrió el Señor Jesús antes de ser crucificado, pero es parte de la cruz. No se lo puede separar de la cruz. Ese es el primer aspecto, el primer mensaje que nos manda a nosotros los creyentes, y esa es la visión que tenemos que ver de la cruz. Para después, bueno, y por ahí me adelanto un poco, para entender lo que debe ser la cruz para nosotros también, ¿no? Que no podemos disociarla de esta experiencia práctica, visible, audible, espiritual que nos da el Señor Jesucristo, el cual es el modelo a seguir. Y en eso todos nosotros alguna vez nos llenamos el espíritu y el corazón y el deseo y la voluntad de querer ser como Él es. Y así lo dice Juan. Así como Él es en el mundo, nosotros lo somos también. Parafraseando un poquito, ¿no? Eso está. Entonces, no quisiéramos ir perdiendo los detalles de todo el mensaje que da la cruz. Y a la vez de por qué, después sigue, no es que terminamos con esta. Fíjense lo que dice en Filipenses, el capítulo 3, el versículo 18. Y esto lo va a leer nuestra hermana. Vamos a elegir a nuestra hermana Telma. Fuerte y claro, Telma. 3:18. Filipenses. Porque muchos hablan, de los cuales yo dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de... Ahora tal vez podamos entender un poquito más, después que veamos esas cosas, ya comenzando esto, por qué el apóstol enseñaba y aún llorando, ¿de qué cosa? De que muchos eran, ¿qué cosa? Enemigos de qué? De la cruz de Cristo. Entonces, el primer mensaje que nos da es que es un lugar de escarnio, ¿no? Y hemos visto. El segundo es de sufrimiento. Y de mucho sufrimiento. Vamos a leer en Hebreos 12:2. Y lo puede leer Abril 12:2. Fuerte y claro. Mire, qué importante, ¿no? Primeramente establece a Cristo como autor y consumador de la fe. Y que habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz. Menospreció la vergüenza y sentóse a la diestra del trono de Dios. Todo lo que le hicieron antes estaba comprendido en esa oferta de sufrir la cruz. Es un lugar de sufrimiento, de padecimiento, de pena, de dolor. No es otra cosa. Así lo hemos establecido, pues que decíamos domingos anteriores, donde hay una cruz, sabemos que en definitiva, ¿qué hay debajo? ¿Qué? Un muerto. Siempre que vemos una cruz, debajo hay un muerto.
Y generalmente nadie muere desde el punto de vista humano, ¿no? Con gozo, con alegría, con felicidad, etcétera, etcétera. Está cargada de sufrimiento y esto lo dice aquí también la palabra de Dios, es una palabra bíblica, pues dice sufrió. Es un lugar de sufrimiento. ¿Y qué cosa sufrió? Sufrió la cruz, en todos sus aspectos. El tercero, que inmediatamente surge de estas cosas, es que es un lugar de castigo. ¿Qué castigo? Miren qué cosa, ¿no? Parecería que en la escuelita se tendría que hablar de tantas cosas alegres y exitosas y venimos con un ánimo de que nos levanten y sin embargo escuchar estas cosas, pero son las cosas que Cristo padeció por nosotros y que la Biblia enseña para que no tengamos una idea equivocada y que nadie diga, a mí nadie me dijo lo que era la cruz, ¿no? Y ninguno puede decir que es engañado en su buena fe. Al contrario, están los engañadores que dimensionan la cruz. En todo caso, la utilizan como un símbolo de sentimentalismo y de embelezamiento, como decíamos unos domingos atrás, para que la gente, viendo la cruz, una cruz de madera bien grande, imagínense ustedes allá en el fondo, ¿no? En esa parte ponemos una cruz con luces detrás, algo que quede bien adornado a la vista, qué hermoso, ¿no? Pero bueno, eso sería un engaño, porque lo que ahí se pone es para engañar, realmente la Biblia nos habla de estos aspectos tan claros. Y esto lo podemos ver, hablando del castigo, en Mateo 27, versículo 30. Y lo va a leer Jazmín. Mateo 27, 30. ¿Podés, Jazmín? 27, 30. Fuerte y claro, por favor, otra vez. Sí, fuerte y claro y más lento. Y pusieronle, tomaron la caña y bebían en la casa. Muy bien. Fíjense también aquí cómo aparece esta realidad del castigo, porque no se puede entender otra cosa, como le herían en la cabeza. Yo no creo que le hayan pegado con la caña de una manera como quien acaricia. Eran cañazos que le daban para lastimarlo, para herirlo, para castigarlo. Ese era el propósito. Por lo tanto, significa que es una pena el castigo que se impone a quien ha cometido un delito o falta. No nos olvidemos que el Señor Jesús, en ese momento, los soldados no lo comprendían y tampoco tenían interés de comprenderlo. Para ellos era un reo más, como tantos otros a los cuales habían ejecutado. Entonces, los golpes no había misericordia, ¿no? El lugar que estaba ahí era para afrentarlo, para escarnecerlo, para hacerlo sufrir y para castigarlo. Por ende también ese lugar se convirtió en un lugar de verdadera tortura. La cruz es una verdadera tortura. Fíjense lo que dice en Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Perdón, 16, 23, 16.
Tengo mal. Tengo un 1 que parece un 4. 23:16. ¿Qué dice? A ver, ¿podemos leerlo, Nico? Les soltaré, pues, castigado. Les soltaré, pues, castigado. O sea, no solo haber tenido que pasar todas las cosas que pasó ya en manos de los soldados, sino que después les hace esta propuesta y lo realiza realmente, castigan al Señor con azotes para liberarlo. Una verdadera tortura. Una tras de otra que el Santo Cordero de Dios la sufrió, como dice la Escritura, sin abrir su boca, llevó en un santo ardor todo ese padecimiento. La cruz también, por lo tanto, se constituye en un lugar de tortura. Lo mismo afirma en Juan 19:1. A ver, Aldana. Aldana Siri. Juan 19:1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Ahí está, es una realidad. Le azotó y los azotes de los castigados sabíamos que producían realmente heridas por el tipo de azote que usaban y la forma en que azotaban. No era un castigo liviano, era una verdadera tortura, dolorosa, dolorosa y hiriente por cuanto producía heridas en el cuerpo. El quinto aspecto que nos habla la cruz es todas estas cosas, en definitiva, llevaban a un final lógico, que era la muerte. Y vamos a ver, por ejemplo, en Lucas, ahora 23:46, lo puede leer Martín. Sí, señor. ¿Por dónde anda? Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Bueno, este es el resultado final de todo esto. Nos hemos también, por supuesto, pasado, no porque lo pasamos por alto a propósito, sino también involucra ello el padecimiento, el ser clavado en el madero y levantado, colgado su cuerpo, con todos los sufrimientos que eso acarrea. Eso también está en la cruz, ¿no? Un lugar donde no podían apoyar los pies, porque estaban clavados, y no podían colgarse de las manos, porque también estaban clavadas. Una verdadera tortura. Y lo sufrió, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz. Y luego de esto, finalmente, la realidad de que encomienda, una vez cumplido todas las cosas, clama a gran voz y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, dio su espíritu. Y luego de esto nos habla de sepultura. La conclusión de todo este proceso de cruz nos habla de la sepultura. Lo podemos leer en Mateo, capítulo 27, los versículos 59 a 60. A ver, Aymarán. Mateo 27, del 59 al 60. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia
había labrado en la leña, y revuelta una grande piedra, la puerta del sepulcro. Muy bien, este es el lugar final que ocupa luego de los padecimientos de la cruz. Gustar de la muerte. A alguien que no hizo pecado, fue hecho pecado por nosotros y gustó la muerte. Para luego, por supuesto, salir victorioso de ella, porque no lo pudo retener, pero lo tuvo que experimentar, ¿no? El ser separado de su Padre Celestial, de en sí mismo sufrir la separación de su naturaleza humana, de la espiritual, de la divina. Todo eso implicaba muerte, que quiere decir separación. Y luego la experiencia del sepulcro. Todo eso está involucrado en este elemento, utilizado para la realización de esta obra sobre el Señor y en el Señor Jesús. En San Juan 19, 40 y 42, también nos habla de esto. A ver, nuestra hermana Liliana Rivero va a leer con voz fuerte y clara, que se tiene que salir acá en la grabación, ¿eh? Juan 19, 40 al 42, puede leer. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y envolviéronlo en lienzo, con especies, como es costumbre de los judíos sepultados. En aquel lugar donde había sido había un huerto, en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido muerto ninguno. Allí, pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Bueno, esto también amplía lo que venía diciendo anteriormente del lugar de sepultura del Señor. Por lo tanto, lo que debe ser la cruz para nosotros, habiendo considerado rápidamente cada uno de estos aspectos tan tremendos, tan tristes, por eso es que ningún cristiano, sin excepción alguna, no debe aceptar la cruz como altar, ni lugar de adoración o santuario de adoración. Porque la cruz manda todo ese mensaje. No hay en la cruz virtud alguna. En la Biblia no nos enseña que la cruz es el lugar donde debemos adorar al Señor, no es el altar donde debemos ofrecer nuestros sacrificios. La cruz es eso lo que nos debe representar. Y por lo tanto, entender que es un instrumento de la crucifixión de Cristo. Y por otro lado también, ahora vamos entrando en el tema que tal vez nos toca más de cerca a nosotros, que ya habiendo entendido que la cruz, como decía, no pude averiguar cómo se dice cosa de madera en hebreo, ¿no? Así como lo llamó el rey Ezequías a la serpiente de Betal, Neután. No sé cómo se dirá cosa de madera en hebreo. Si estuviera nuestra hermana Gina, tal vez lo podría decir. Pero para nosotros ahora se constituye en un instrumento de nuestra propia crucifixión desde el aspecto espiritual y en el aspecto espiritual, ¿no? Vamos entrando en algo más profundo y en algo más íntimo, y no debemos olvidar las características que tiene y que ofrece y el mensaje que nos da la cruz, que no cambian por el hecho de que ahora se constituye en algo espiritual. No sé si me entienden. No cambia, ¿eh? Espiritualmente, tales cosas tienen que seguir siendo, y son así,
porque la cruz es cruz antes, durante y después. No es que la cruz de Cristo fue lo cruento que fue para Cristo y para todos los que murieron crucificados, y que para nosotros la cruz ahora se torna en no algo suave, dulce, tierno, cariñoso, comprensivo, amable y cuantos adjetivos calificativos le quieran poner a la cruz en nuestra vida. ¿Entienden? La cruz sigue siendo la misma. Por eso decíamos, ¿por qué pensamos que muchos, y Pablo lo decía llorando, son enemigos de la cruz de Cristo? ¿Por qué les parece que podemos ser enemigos de la cruz de Cristo? A ver, Florencia, levanta la mano, por favor. Bienaventurado el que no fuere escandalizado en mí, dice el Señor. Y ahora vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, ahora, aquello que fue material en Cristo, en nosotros tiene que ser algo, una experiencia de carácter espiritual. Por eso nosotros hemos aprendido, por lo menos mentalmente, las frases y los eslogans que repetimos de llevar la cruz por dentro. No sirve llevar la colgada de fuera. Eso es un fetiche. No sé si está dicho, bien dicho la palabra, o un amuleto de la buena suerte. Es como aquellos que toman la Biblia, la ponen debajo del brazo y salen a cualquier lado, porque van protegidos por la Biblia. Lo van a matar con Biblia y todo. No pierda la menor duda, no tenga la menor duda. Ahora bien, y esa cruz espiritual se ha de constituir entonces en el elemento que ha de tratar con nuestra vieja naturaleza, con nuestro viejo hombre, con el yo, con la carne, con ese Señor con minúscula que está sentado en el trono de nuestro corazón y no quiere ser, y lo va a pelear a muerte, destronado, porque toda la vida ha gobernado ese lugar y lo quiere seguir haciendo hasta el final de su vida. Ahora bien, la realidad que tenemos que entender es esta. Cuando vivíamos conforme a la carne y haciendo la voluntad de la carne, no teníamos lucha con la cruz. El día que nosotros encontramos al Señor Jesús y fuimos salvados por fe, tenemos la primera experiencia de salvación y de gozo, y de aleluya, y de alabanza, de felicidad, de lágrimas de gozo, y de ese gozo inefable que nos inunda el corazón al ser librados de la condenación eterna. La realidad es esta. Nadie alcanza la salvación porque ame a Dios. Alcanzamos la salvación y nos aferramos a la salvación para no ir al infierno. Esa es la primera realidad que debemos entender. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza humana natural no hay amor de Dios en nuestros corazones. Nos salvamos, sí, cuando se nos abre la luz del entendimiento, vemos la obra de Cristo en la cruz del Calvario, entendemos que fue por mí, para que yo creyendo en Él sea salvo. Entonces Dios también, juntamente con esa luz que nos da, a los que se inclinan y ven y confiesan y consideran su condición de perdido pecador, claman por salvación. Dios también les da la fe para ser
salvos. Pero no es porque amemos a Dios, no nos engañemos, no nos engañemos. Amaremos al Señor en la medida que vayamos en nuestras vidas dando lugar a ese amor que fue derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones y con el paso del tiempo. Y en la medida en que vamos comprendiendo cuánto me perdonó, y se cumple la palabra de Cristo, al que mucho se le perdonó, mucho más amó. Y no es que algunos son más pecadores que otros, todos somos pecadores. Cuando dice al que mucho se le perdonó, es decir, aquel que vio todo su pecado y que lo considera delante del Señor y dice, ¿cómo me pudo perdonar siendo como soy? Sin embargo, me perdonó. Y en la medida que vamos entrando en esa experiencia, vamos amando y apreciando al Salvador, que antes no lo conocía. De oída lo había oído, mas ahora mis ojos lo ven. Y en esa medida vamos entendiendo que ya ahora la cruz se impone como una realidad necesaria para la vida del creyente. No es un aditamento, que si lo quiero llevar, lo llevo, y si no, no. La cruz se hace algo no solo necesario, sino imperativo para los creyentes. Tal vez nosotros tengamos este vocabulario, otros hermanos en la fe no tienen este vocabulario, pero que son sinceros delante de Dios y que viven la experiencia de la cruz, tal vez sin conocer en profundidad las doctrinas de la cruz. Por lo cual, con esto quiero dejar bien asentado que no es que nosotros somos lo más de lo más, ¿no? Hay hermanos fieles que aman al Señor y en sus vidas, sin tener tal vez el conocimiento de la doctrina de la cruz como nos ha llegado a nosotros, sin embargo, viven la experiencia de la cruz. ¿Por qué? Porque buscan agradar a Dios. Y todo aquel que busca agradar a Dios, cumpliendo con la palabra, tiene que experimentar la cruz. No hay otra forma. Si uno obedece lo que está escrito, se va a encontrar con ese muro infranqueable que es la cruz. No hay otra. No sé si soy claro. ¿Se entiende? Por lo cual entonces no quiere decir que somos lo excelso de lo excelso y el sumum del sumum. Al contrario, como decía nuestro amado hermano de Armando de Pardo, no soy yo mejor que el peor de ustedes. Y si hay alguien aquí que necesita cruz, soy yo, más que ustedes. ¿Alguno necesita cruz? Bueno, yo más. Esa es la realidad. Y ese debería ser el pensamiento que debe caracterizar a los creyentes en el crecimiento de su vida. Por eso Cristo le decía a Pedro algo muy importante que si lo miramos y lo examinamos detenidamente después en nuestro hogar, yo encontré algo especial para mí. Pero bueno, lo dejo para mí. Ahora, fíjense en San Juan 21, versículos 18 y 19. Ya que nuestra hermana Florencia habló un poquito, le vamos a pedir que lea el texto. San Juan 21, 18 y 19. De cierto te digo, no eras más mozo, te ceñías y ibas con cuando ya fueres viejo, te serás hermano, te será otro, te llegará a mi vida. Y estoy dando a entender por qué no te había de dicho esto. ¿Qué entienden ustedes por estos versículos? Pueden opinar, no es que... Y aunque nos equivoquemos, estamos para aprender. ¿Qué entienden? Cuando dice, cuando eras más mozo, te ceñías e ibas donde querías.
A ver, de a uno, por favor. Hablen de a uno. ¿Qué es lo que entienden? Sí, Alfredo. Pues la experiencia del cristiano, cómo va dejando el no ya yo, progresivamente a creer. Por ejemplo, cuando eras más mozo, Ímpetu, rebeldía. va, viene, viajamos para acá, para allá. Pedimos permiso, tal vez sí, me voy para allá, vengo, voy. ¿E ibas dónde? Quería. Llevémoslo a la experiencia ahora como renacido. Ya no tengo esa libertad aún como hijo de Dios, para hacer lo que quiero. Y en la medida que vamos creciendo en la experiencia, se va aplicando esto, más cuando ya fueres viejo, cuando ya vas entrando en el conocimiento de la verdad, cuando vas entrando en el conocimiento del Evangelio, cuando vas conociendo la palabra del Señor, el Señor te va dando luz y entendimiento, y ya no podés hacer las cosas que hacías cuando eras del mundo, y aún como creyente al principio. Vamos a bajarlo bien a lo terreno, pensando en las vestimentas, en las costumbres, en los hábitos. Yo hacía lo que quería, yo me vestía como quería, si quería mostrar mi cuerpo lo mostraba, si quería hacer esto lo hacía, si quería comer aquello lo comía. Pero ahora, porque está el Espíritu de Dios en nuestros corazones y la cruz debe ir aplicándose en esa parte interna, profunda, donde reina el ego y la primacía en todas las cosas, entonces sucede lo que dice aquí: extenderás tus manos y te ceñirá otro. Está hablando de que ya no tenemos libertad. Las manos son figura de las obras. Y en estas podríamos decir las manifiestas obras de la carne, no el fruto de la carne. Las manifiestas obras de la carne, como dice en Gálatas. Y tienen que ser, ¿qué cosa? Ceñidas, atadas, clavadas. ¿A dónde? Al madero de la cruz, ya no física. Aunque si Dios lo permite y quiere que alguno pase, como hay muchos creyentes que todavía hoy siguen padeciendo por Cristo eso, lo tienen que pasar, porque si Dios así lo quiere y lo permite. Pero para nosotros es una experiencia de cruz, ¿cuando qué? Cuando yo entiendo que ya no puedo hacer las cosas como a mí me parecen, como yo quiero, como se me canta la real gana. ¿Por qué? Porque si tengo a Cristo en el corazón, y Cristo no viene solo, viene con la cruz. Y Él lo que quiere es que yo aprenda esto. Por eso al final le dice, y dicho esto, sígueme. Primer concepto de entender. Para poder empezar a seguir a Cristo, este tendría que ser un texto de meditación. Uno puede decir, sí, pero es la muerte que Pedro habría de sufrir históricamente. Por la tradición se dice que Pedro murió cabeza abajo, crucificado, porque no quiso padecer y morir como Cristo mismo. Las tradiciones más fieles, dice eso. Eso no está en la Biblia. Lo que sí está en la Biblia es esto. Y acá lo dice, ¿de qué muerte habría de morir? Ya no como Él quiere, ni como Él le parece, habría de morir de esa manera. Entonces, una vez entendido eso, bueno, ahora sígueme. Ahora bien, en ella, en ese lugar de cruz, debemos dar muerte a todos nuestros afectos, pasiones y deseos pecaminosos, respondiendo así al llamado del Señor. ¿Por qué? Porque hay muchos creyentes que quieren seguir a Cristo, pero son enemigos de la cruz de Cristo.
Entonces, por ende, cuán difícil debe ser el trato, por un lado, de alguien que quiere hacer la voluntad de Dios y que permite que Dios obre estas cosas en él y quiere agradarle, entendiendo que en ella hay que dejar todo aquello que era del bien, no algunas cosas, todo lo que es del viejo hombre. Con toda seguridad no vamos a poder dejarlo todo de golpe y de un día para otro. Es un proceso continuo. Por eso Pablo decía, no que ya sea perfecto, ni que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello por lo cual fue un día alcanzado. Es un camino hacia la perfección. No es que seamos perfectos, ni mejores. Y yo le decía a mi esposa, porque a veces hablo estas cosas con ella, aunque no le digo lo que va a tratar la clase, ¿no? El otro día le decía, y este es un camino que no, bueno, ahora no me acuerdo qué era lo que le decía, se me fue así. ¿Será que no lo tengo que decir? Pero justamente leyendo, capaz que ahora me va a volver. Pero todas estas cosas tienen que ser crucificadas. Pasiones, pensamientos, actitudes, pecados, desde ya, los más groseros ni hablar. Eso no hace falta ni decirlo. ¿Quién puede cuestionar que hay pecados groseros que tienen que ser crucificados? Eso está a la vista, son los groseros. Están los otros después, los del alma, los del espíritu, las vanidades, las soberbias, las mentiras, la lengua mentirosa, etcétera, etcétera. Uno podría agregar tantas cosas. Y todo eso tiene que ser llevado a la cruz, uno a uno. Uno a uno. Sí, hermano. Toda especie, dice. Toda especie de mal. Y con eso involucra todo. Por eso, cuando en 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo, cada vez que digo este texto me acuerdo de la hermana Liliana, porque me lo enseñó en Montegrande. Nunca me acordaba cómo empezaba. Y ella me lo enseñaba. Y lo aprendí. De modo, nunca me acordaba de eso. Que si alguno está en Cristo, ¿cómo? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y ahora empiezan las invitaciones de Cristo para poder seguirla. Fíjense en Mateo 10:38. A ver, alguno que no ha leído todavía, Sandro, 10:38. Mateo 10:38. Requisito, por eso decíamos, no solo indispensable, necesario, absolutamente. ¿Alguno quiere seguir a Cristo? Te seguiré, Señor, cantamos. Oh, perdóname, no lo digo por usted, porque lo cantamos. ¿Eh? Ahí está, eso es lo que le quería. Ahí está, gracias. Me hiciste acordar lo que hablábamos con mi señora. Pedro, mi vida daré por ti. Y el Señor le dice, tu vida pondrás por mí, Pedro. Qué cosa, qué distante el pensamiento de un hombre a lo que el Señor quiere lograr. Te seguiré. Bueno, acá el Señor ya establece algo de entrada para todos los creyentes. Y esto no es solo para nosotros acá, es para todos los que tengan esta Biblia o similar, que tenga este texto. Este requisito se hace fundamental. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno ¿de quién? Del Señor. Pensemos sin entrar en detalle, por otro lado, la cantidad de creyentes que quieren seguir al Señor en su natural forma de ser. Donde la cruz
Es un símbolo de madera que está atado en la pared o colgado en un cuadro o puesto en un altar. Pero lejos de la experiencia personal. Mateo 16, 24. A ver, leo. Mateo 16, 24. Fuerte y claro, leo. 16, 24. Sí, señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mire usted, ahí amplía otra vez. Los dos están en Mateo, ¿no? Ahora los discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La cruz tiene esa característica fundamental, la negación de sí mismo. Todo lo que estaba implícito en los primeros aspectos que vimos, las cuales el Señor sufrió, en una negación total de sí mismo. Eran 6 aspectos que vimos. Y que no hay otra manera de andar para un creyente. Andan quienes dicen ser creyentes, pero tienen la cruz en poco y son enemigos de la cruz. ¿Qué va a hacer? Son causa de dolor y de lágrimas muchas veces. Pero bueno, como diría un siervo, allá ellos, porque es una cuestión de elección personal. Porque acá dice, si alguno quiere. Hay otros que no quieren. Y muchos en aquel día, diciendo, estas cosas son duras para oír. Lo dejaron y se fueron. Ahora también, dice Lucas, eso no lo buscan, y decía a todos, primero a sus discípulos, y ahora a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y síganme. Por lo cual es una experiencia que debe renovarse de día en día. No pensemos que yo tomé la cruz un día y que de ahí en más cargo con la cruz. La cruz es una experiencia de día en día, porque cada día muero, decía el apóstol Pablo. Cada día tengo que tener presente que hoy es un nuevo día. Bueno, ¿de qué manera? ¿En qué debo experimentar esta realidad de la cruz por dentro? ¿No? Y en Gálatas 5:24, a ver de este lado, Julia, Gálatas 5:24, ¿querés leer? Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos concupiscentes. Esta es la realidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque los que son de Cristo, ¿qué cosa? Han crucificado. ¿Qué cosa? La carne, con los afectos y concupiscencia. Palabra de Dios. Volvemos a repetir. Por eso leemos tantos textos. Para que ninguno diga, no, pero esos son, acomodan la Biblia. Lo dijo el Señor, lo dijo Pablo. La cruz se hace entonces un elemento importantísimo, fundamental en la experiencia cotidiana de nuestras vidas, que va a empezar en el hogar, con el esposo, con la esposa, con el hijo, con la hija, con el padre, con la madre, con el abuelo, con la abuela. Y luego la iglesia. Y en la familia, entre hermanos también. No hay lugar donde la cruz no alcance o no tenga vigencia. Ninguno puede decir, la cruz es solamente para llevarlo cuando vamos a la obra. La cruz es para llevarla hasta la cama cuando nos vamos a dormir. Por un decir, ¿no? Tiene que estar por dentro. Y en la mañana entender que si ese día yo me levanto, bueno, ayer me presenté, me crucifiqué, presenté aquello,
hoy voy a descansar un poco, porque es agobiante. Porque tenemos que estar permanentemente como estaba el pueblo de Israel en los tiempos de Nehemías. Con las armas en una mano y con las otras, mejor no tiene más. Con la herramienta. No podemos descuidar, porque la carne va a tomar ocasión en cuanto nos descuidemos el mínimo de los instantes. Por eso hay que volver inmediatamente al Señor, pedir perdón y ver. Porque a veces en un momento de discusión, de euforia, no sé, de explosión, podemos decir cosas y después analizando decimos, bueno, ¿dónde está la cruz en esto? Y está lejos, no estuvo. A veces puede venir de gente que nosotros pensamos que tendría que darnos un ejemplo de cruz y son los que nos dan un ejemplo de, justamente, descrucificados, ¿no? Por las respuestas que nos dan, por la contestación que nos dan, en fin. Pero bueno, cada uno tiene que ir tomando. Lo importante de toda esta experiencia, queridos hermanos, es la realidad que algunos pueden decir, bueno, pero esto da miedo, y muchos vuelven atrás. Pero lo cierto es que debemos entender que nadie debe tomar esta decisión con un ánimo forzado. ¿Entienden? No se puede tomar esta decisión nadie puede llevar la cruz forzosamente. Eso lo hizo Simón Cireneo, que pasaba por ahí y le pusieron la cruz de Cristo sobre la espalda. Pero ninguno de nosotros, desde el punto de vista espiritual, debería procurar en el Espíritu de Dios llevar la cruz en forma forzada o violenta, sino, como dice la palabra, entendiendo esto antes bien, gloriándonos y enseñoreándonos en ella. Vamos a leer unos versículos. Fíjense en 1 Corintios 9, 16 y 17. A ver, Ana. 1 Corintios 9, 16 y 17. Pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré, mas si por fuerza, la dispensación me ha sido dada. Bueno, texto para meditar, profundo también de la experiencia del apóstol en cuanto a esta experiencia personal. Gálatas 6, verso 14, a ver Noemí. Gálatas 6, 14. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me ha crucificado a mí, o al mundo. Miren, esa era la gloria del apóstol. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual, por el Señor Jesucristo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y Pablo lo decía en Gálatas 2:20. ¿Quién se acuerda Gálatas 2:20 de memoria? A ver, Florencia, fuerte. Qué texto más importante y precioso para nosotros, para entender que esto que venimos hablando debe ser hecho en un pleno acto de gozo cristiano y en el Espíritu de Dios. Es el único que nos puede llevar a querer vivir la experiencia de la cruz por dentro.
Si quiero vivir santamente, tengo que experimentar la cruz en mi vida. Si quiero agradar a Dios, debo hacerlo. No hay otra manera de agradar a Dios sin cruz. No es la multitud de tareas que haga o todo el trabajo que haga, todos los chicos que traiga. Eso es activismo. Lo que agrada a Dios es si vivimos juntamente con Cristo la experiencia de su Hijo. Y cada día, y a eso sumarle, sí, las otras cosas, que serán hechas con otro espíritu, no forzadamente, no por imposición, sino aún como gloria, como gozo, enalteciendo esta tarea. En Filipenses 2, verso 14 dice, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Queridos, el ejemplo supremo lo tenemos en el Señor Jesucristo, que por amor nuestro se ofreció a sí mismo. Entonces, voluntariamente, sufriendo la cruz, con gozo para darnos vida. En Hebreos dice, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es un padecimiento de aprendizaje. La cruz es una escuela donde vamos aprendiendo a servir al Señor como Él quiere que sirvamos. Con todo lo que tiene que ver del hombre, viejo, natural, crucificado, anulado. No tiene que tener lugar o no debería tener lugar en la iglesia de Jesucristo, en la relación entre hermanos. El ejemplo lo fue Cristo. No nos va a pedir más de lo que Él hizo. Y se los leo para no hacerlo, pues ya se nos va la hora. En San Juan 10, versículo 11 en adelante dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Filipenses 2:8. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y así podríamos citar tantos otros textos, hermanos, que nos hablan de esta realidad tan grande del Señor Jesús. Por lo cual entonces dije, heme aquí, leíamos al principio, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Esa es la experiencia que debemos procurar, de buena voluntad, alcanzar. Aunque interiormente tengamos alguien que se rebela contra esto porque no ha de querer ser crucificado ni anulado, pero qué bueno sería si en lo poquito empezamos a examinarnos a nosotros mismos y ver, bueno, ¿qué es lo que tiene que ser crucificado en mi vida? Vuelvo a repetir, pecados groseros desde ya, eso ni contarlo. Pero aquellos otros, que muchas veces lo tenemos como el andar cotidiano, nuestra manera de hablar vulgar, común y silvestre, como hemos sido toda la vida. No cambiar nuestro carácter en el sentido de lo que somos, pero sí darle lugar a aquella nueva criatura que fue formada en nosotros y que solamente se ha de manifestar y proyectar en nuestras vidas si lo que impide es
crucificado. De otra manera, no hay. No busquemos. No vamos a encontrar en la Escritura algo que justifique el poder servir a Cristo sin cruz. No está. Tal vez algunos de ahí, pero son muy fundamentalistas, son demasiado fanáticos. Son pensamientos humanos y van a perecer como el que tenga esos pensamientos. Pero la vida que vive y permanece para siempre nos enseña un camino. Es el que tenemos que aprender, procurar hacer bien y de hacerlo con alegría. Entonces vamos a experimentar ese gozo inefable y glorificado. Cuesta, no es fácil a veces pensarlo, porque todo lo que dijimos de la cruz tiene que aplicarse en nuestra vida. Por eso yo decía, bien al principio cuando empezábamos estas clases, yo no sé, los que cantan cuánto amo yo tu cruz. Bueno, sigamos cantando eso. Si nos hace felices, que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.